Les hablamos ahora de Empower Parents. Desde el inicio de este proyecto en 2013, junto a Hablar en Arte y el Queens Museum de Nueva York, se ha trabajado en dos direcciones. Por un lado, hacer de los museos espacios más accesibles y por otro, empoderar a las familias con niños autistas para que éstas asumiesen un mayor protagonismo, haciendo suyo el espacio del Museo ICO y del resto de instituciones con las que se ha colaborado. Las familias tienen mucho que decir en el diseño de las actividades, las evaluaciones de las sesiones y en gran parte del desarrollo del proyecto. Empower Parents nace en el 2013, es un proyecto que viene, es una iniciativa que se desarrollaba en Nueva York, en el Queens Museum, y en el 2013 tuvimos la oportunidad, gracias a una beca, a un premio internacional, de conseguir financiación para poder implementar el proyecto aquí en Madrid, en el Museo ICO. Es un proyecto que está dirigido a familias que tienen niños y niñas con trastorno del espectro autista, y lo que se genera desde Empower Parents, de ahí el nombre, es orientar una acción y un trabajo dirigido a los padres que tienen estos niños para generar con ellos una comunidad de aprendizaje, ¿no? Desde la Fundación ICO llevamos ya mucho tiempo apostando por desarrollar y por implementar una línea de actuación en torno a la accesibilidad y a la inclusión en el museo, y digamos que Empower Parents fue el pistoletazo de salida definitivo para poder desarrollar esta línea. Y si nuestra pequeña aportación puede ayudar a sensibilizar a parte de la población sobre qué es el autismo y que tenemos que tener una capacidad más empática hacia las personas que lo sufren, pues también es uno de los objetivos conseguidos, además del resto del proyecto. Siempre tenemos una misma rutina de sesión, una misma rutina de trabajo, porque este aspecto es fundamental en lo educativo para los niños y las niñas con las que trabajamos. Es necesario que haya una estructura muy definida de espacio y una estructura muy definida de tiempo para evitar frustraciones y sobre todo para poder permitir que los niños puedan crear y puedan desarrollar su actividad en el museo con total libertad, ¿no? Hola, me llamo David. Hola. Hay alguien sin... Otra vez. Me llamo Nacho. Hola, Nacho. Toma ya. Va Víctor a sacar cuentos, a leer cuentos. Habrá quien se vaya a este edificio de aquí a hacer deporte. Quizás es el mismo edificio que este. Y a ver quién no lo ve. Las torres Q. ¿Estas torres están también en Madrid? Previo a la sesión que realizamos en el museo, remitimos siempre una información explicando toda la actividad que vamos a hacer a las familias para que ellos puedan anticiparla en casa y puedan prepararlo durante la semana, pues qué es lo que vamos a trabajar, cuáles van a ser los objetivos, a qué personas se van a encontrar los niños en el museo, y siempre tenemos la misma secuencia. En el hall del museo se recibe a las familias, buscando siempre o intentando que esa comunidad se siga manteniendo y se siga fortaleciendo. Es el momento en el que las familias, bueno, pues se encuentran detrás de la sesión anterior, los niños empiezan tímidamente a interactuar unos con otros. Alonso tiene 8 años, le diagnosticaron con 3 años y medio, aunque a los 2 años y medio más o menos empezamos a ver que algo pasaba. Tiene un autismo, está diagnosticado de autismo puro, con una inteligencia superior a su edad, pero todavía no se puede medir por la edad que tiene. Por un lado es un alivio el saber lo que le pasa ya a tu hijo, y por otro se genera la angustia de no saber qué hacer a partir de entonces.
Nuestra trabajadora social fue la que nos empujó un poco a que nos decidiésemos y nos alegramos muchísimo, porque desde el momento de la entrevista para ver si dábamos el perfil para entrar en el proyecto, quisimos entrar en el proyecto. Cada semana pues unos son líderes, otros colíderes, al final estás implicado totalmente, las personas que llevan el proyecto desaparecen hacia atrás y los padres son los protagonistas y los niños también. La verdad es que es un proyecto también para empujar un poco y dar visibilidad al autismo y a que queremos participar de los espacios como cualquier otra familia. Trabajamos con niños que tienen trastorno del espectro autista, pero realmente el proyecto está dirigido a los padres. Ellos son el centro que articula todo nuestro discurso y toda nuestra estrategia de empoderamiento. Entonces ellos de manera previa deciden qué tipo de actividad se van a hacer para luego explicarla también ellos ese sábado por la tarde cuando desarrollamos la actividad. Le veo contento, él está a gusto. Nosotros nos vamos cargados de energía para otras 3 semanas, porque la sesión suele ser una vez al mes. Y es un sentimiento que tenemos todos. Una vez que hemos caminado todos como tortugas en el Museo ICO y cerramos esa actividad un poco en sala, nos dirigimos siempre a la sala de taller, y es en la sala de taller en la que, a partir del contenido de la exposición con la que estemos trabajando, como por ejemplo hoy con la exposición de David Chipperfield, pues desarrollamos una actividad creativa. Hoy por la tarde hemos estado explorando la sombra, ¿no? Cómo proyectaban las maquetas diferentes juegos de luz y de sombra en el espacio del museo. Siempre intentamos que sean actividades que permitan que cada niño se exprese con libertad, exprese su propia identidad, pero que entiendan que forman parte de un todo. El brazo, ¿y esto qué es, Javier? ¿Esto qué es? ¿Tu cabeza? Mira, 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 mira. Miguel es un bichejo que no para. Sí, tiene muchísima energía y está todo el rato moviéndose. Es muy difícil tratar con él muchas veces porque te agota. Ahí. Él hablaba y incluso iba más deprisa que los demás. Al año y medio, todo lo que había ganado más rápido que los demás lo fue perdiendo poco a poco. Dejó de hablar, no nos miraba la cara, no entendía su nombre. Entonces son un montón de cosas que te dan la pista de que algo no va bien, ¿no? Y aparte es que están dentro del cuadro. Primero no es un alivio, pero es un jarro de agua fría que te deja que no sabes qué hacer, que además es un montón lluvia de información porque te dicen muchísimas cosas a la vez. Y además lo primero que tú haces es no es verdad. Esto no es verdad, esto va a cambiar, y no cambia. Cuanto antes lo aceptes mejor, porque es tiempo que ganas. A eso me refería con lo de diagnosticar antes. Porque los niños son esponjitas y cuanto antes les des los refuerzos y apoyos que necesitan, más vas a poder sacar de ellos. Nuestros niños no tienen apoyos, apenas tienen apoyos, porque cada vez hay más. Yo no sé si es que antes no se diagnosticaba, que es lo que decimos, o si es que antes se escondían en casa y no se los sacaba afuera, no teníamos visibilidad, o es simplemente que ahora pues hay más. Bueno, Enma por lo general a nivel social sí que tiene ciertas carencias en el aspecto que tiene 5 años, pero su manera de relacionarse todavía con los otros niños es como si fuera un poco más pequeña. Lo intenta, inicia la comunicación, inicia el juego, pero luego le cuesta continuar porque como las reglas pueden cambiar y los niños improvisan, ahí es donde ella se pierde. Se está jugando a un juego y es A, B, C, como le hagan A, B, J, dice espera. Para nosotros ir al museo con Enma ha supuesto un reto muchas veces. Es muy manejable, es una niña muy manejable, pero no sabíamos cómo trabajar con ella en el museo. En el colegio sí, en el parque de bolas sabemos, en los parques, en el cine más o menos, pero en el museo Enma entraba y andaba y no miraba para atrás. Entonces venir aquí y un poco organizar que bueno, puedes parar, que vas viendo las exposiciones, que luego puedes tener algún tipo de actividad, de taller, pues a nosotros nos ayuda también a organizarnos, a trasladar ese patrón luego nosotros solos en otro museo, y a Enma también le ayuda a saber cómo moverse en un museo de alguna manera armónica para ella y armónica para el resto. No te digo que sea una terapia total, porque es una vez al mes y llevamos pues en este año 3, 4 sesiones,
pero sí que se empieza a notar, sobre todo cara a ir al ocio con otros niños que se llaman neurotípicos, el poder interactuar y el poder aceptar que puede haber cambios. Pues es más pequeñito, la sombra de Miguel. Ha evolucionado mucho en la parte social, que era la carencia que tiene Emma. Otros niños pues tienen un problema tal vez, o una discapacidad en el lenguaje, o incluso pues en estereotipias. Cada uno es un mundo. Entonces, en nuestro caso en concreto, ha sido trabajar sobre todo la labor de socializarse y de comunicarse. Aunque sea verbal y tiene un lenguaje muy evolucionado en el caso de Emma, tiene que aprender a utilizarlo en el momento adecuado. Desde Empower Parents, algo muy importante que hacemos es movilizar la energía de los padres justamente para que entiendan que los museos son lugares a los que pertenecen, que deben trabajar esa reapropiación del espacio, que tienen que hacerse visibles y se convierten un poco como en activistas, ¿no? Pero en activistas en el sentido de que entienden muy bien este discurso de que una parte fundamental del sábado por la tarde es ocupar el espacio y entrar en comunicación con otros públicos que estén en el museo, ¿no? Supone un reto. Porque cuando entramos, del principio solo miraba, me veías otros padres y demás, y yo pensaba, bueno, a lo mejor algún día puedo ser yo la que guía la sesión y la que es un poco mamá de todos, porque aquí somos todos mamás de todos. Mi hijo tiene otra figura de referencia, de alguien que sabe tratarle, que sabe los signos, porque el niño no habla. Ethan tampoco hablaba antes, ahora habla. O sea, que es como, también es una esperanza. Sobre todo es para los padres, yo creo que esto es para los padres. Y con el ojo se puede hacer rosa si quieres. Claro. Cuando hemos estado en otros museos me refiero que yo voy con mi hijo a ver otro museo, tenemos que estar continuamente dando explicaciones de por qué Teo a lo mejor se mueve un poco más. O cuando hemos venido aquí, como está todo como muy organizado, bueno, se paran a mirar, alguna vez preguntan, y el día más bonito fue pues una serie de personas que estaban viendo la exposición y se unieron a trabajar con nosotros, a buscar, a ayudarnos con los niños. Fue un día muy bonito. Abrir el museo, ¿cómo se hace? Abriéndolo de verdad y permitiendo que todo tipo de público entre en el museo. Pero también se abre formando al personal del museo. Intentamos formar en la medida de nuestras posibilidades tanto al personal de recepción y de seguridad sobre qué es la discapacidad intelectual. Intentamos evitar dirigirnos a estas personas y caer en los errores en los que cometemos, aunque sea de buena fe. A Teo jamás le ha rechazado un niño, pero se ha venido a lo mejor algún papá en un bar que me ha dicho: es que el niño se está moviendo mucho y la silla, el ruido me molesta. Le explicamos, y esa explicación nunca se la tienes que dar a un niño, le tienes que decir: es que Teo todavía no ha aprendido a hablar. Vale, todo vale. Aquí tenemos niños en todo el rango del trastorno del espectro del autismo, y entre ellos es todo lo ven con una normalidad que dices, ¿cómo hemos crecido? ¿De qué manera nos hemos hecho adultos? Que ahora nos vemos diferentes o los vemos diferente. ¿Qué pasa por el camino? Cuando de pequeñitos un niño nunca va a rechazar a otro niño y los adultos si entre nosotros nos... ¿Qué ha pasado? Eso a mí me preocupa. ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo nos han educado? ¿Qué valores hemos absorbido de la sociedad? Voy con mamá y con papá. Voy con mamá y con papá y con Tirso. ¿Vamos a ir al museo de qué? Ico. ¿Y qué vamos a hacer? Una exposición. Primero vamos a ir ¿en dónde? ¿En el metro, en el autobús, en coche, andando? ¿Cómo vamos a ir? En coche. En el coche. Para mí el Museo ICO desde el año 2013 hasta ahora se ha transformado más que en una institución museística, se ha convertido en un laboratorio en el que las 20 familias que forman parte de Empower Parents y el equipo de educación y de conceptualización del proyecto, lo que hacemos aquí es experimentar. ¿Os parece? Hemos dicho que nos íbamos a presentar, hemos presentado lo que vamos a hablar de edificios, vamos a hablar de arquitectos. Ignacio es un niño sumamente hiperactivo, es un niño que no está quieto en ningún sitio, ni siquiera en casa, que tenemos una casa un poco adaptada a sus necesidades. Nacho nunca está quieto, Nacho tiene una inquietud tremenda, esa inquietud se deriva de la ansiedad de no comprender el mundo en el que vive. Y el primer día que llegó al museo fue un desastre, se tiró al suelo, gritó. Y sin embargo él ha comprendido perfectamente que cuando viene al museo, yo digo que aquí echan polvos mágicos porque el niño está tranquilo, está relajado. A mí lo más atractivo que me pareció es que podíamos hacer algo en familia y que además iba a tener un modelo
correcto o un modelo normalizado de comportamiento a imitar. Lo que hemos logrado demostrar es que cuando somos capaces de adaptar un poco el mundo a su nivel y a su capacidad de acceso a la información, es posible. Cuando uno trata de hacer actividades inclusivas en el entorno educativo, que es donde más debería facilitarse esto, y sin embargo, lo que se está demostrando es que si aquí somos capaces, con unas pequeñas adaptaciones, con una metodología concreta, con un espacio estructurado, con unos pasos que siempre son los mismos, los niños responden y disfrutan. Por lo tanto, si se puede hacer aquí, con poquísimos medios, con cosas tremendamente sencillas, se puede hacer en sanidad, se puede hacer en educación, se puede hacer en sitios de ocio. Estos niños están aquí, ahora son 1 de cada 80 y pico, desgraciadamente no sé por qué cada vez hay más, y es una realidad. Y es una realidad que o la incluimos ahora o dentro de unos años va a ser una epidemia que no vamos a ser capaces de controlar. Cuando yo me he visto en la necesidad, lo he explicado con toda tranquilidad. Mi niño tiene autismo, necesita otras ayudas y la gente está deseando hacerlo. Y al final el freno te lo pones tú mismo. Es verdad que lo que hay es un gran desconocimiento y no se puede reprochar a quien no conoce. Y es nuestra obligación hacerlo visible. Es nuestra obligación decir, pasa esto, pero si tú le miras a los ojos, le agarras la cabeza, si tú bajas a su nivel, si obligas a que te mire, es mucho más sencillo. No le grites, no te vuelvas bruscamente, son una serie de instrucciones muy fáciles de seguir. Y lo que intentamos aquí es que todas las familias que entran en el museo, sintiéndose en casa, sin ningún tipo de tensión que proyecten a sus hijos, con paz, con calma, puedan generar actividades educativas y actividades creativas que realmente funcionen para sus hijos y para otros niños que se puedan beneficiar de este proyecto, y sobre todo que entre todos empecemos a humanizar espacios como los museos, ¿no? Parece fácil, pero para nosotros muchas veces es complicado, porque estamos acostumbrados a que cuando se realiza una actividad pensada para los niños con TEA siempre lleva detrás la coletilla de terapia. Y hay actividades preparadas para que disfruten los niños y adaptadas a ellas, pero aquí tenemos una actividad adaptada para nuestra familia, para que los 4 pasemos un momento de ocio, de divertirnos, de trabajar juntos y adaptada a toda nuestra familia. Desde el momento inicial en el que seleccionamos el primer grupo de 6 familias hasta ahora, las familias se han convertido en beneficiarias del proyecto y en equipo de evaluación, digamos, que nos van dando el feedback de cómo tenemos que caminar con ellos, ¿no? Es el avance diario con ellos y no sabes qué va a pasar mañana. O sea, para mí que mi hijo me dijese la primera vez mamá, o sea, a lo mejor me lo dijo con 3 años. No es lo mismo que te lo diga con 1 año. Pero la alegría, cada paso que ellos hacen, es una alegría inmensa por insignificante que pueda parecer para los demás. Es que hay 2 caminos. O lo llevas y lo haces por tu hijo, o lo escondes. Y si lo escondes no ganas nada, pierdes mucho. A veces la pregunta viene, ¿qué va a pasar cuando yo no esté, no? ¿Qué va a pasar con Teo? Pero es una pregunta que Dios, puede pasar cualquier cosa, entonces no merece la pena, no merece la pena. Pensamos en el futuro muy inmediato. Hemos tenido que aprender, no ha sido nada fácil, no es fácil, pero es lo que nos hace bien, entonces pensamos en mañana. Y entras en pánico. Al principio dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y luego vas viendo que el niño tiene una extraordinaria capacidad para hacer mucho más de lo que nos pensamos. Y ahí entonces es cuando dices, vale, tal vez sí que hay una luz y tal vez sí que hay una posibilidad y tal vez sí que hay un futuro. El que sea, me da igual. Están aquí y no van a dejar de estar por mucho que cierras los ojos. Y eso es lo que hay que decir. Y podemos ignorarlo y dentro de 15 años será un problema mucho mayor, sin duda. Lo que se invierta ahora
lo vamos a ahorrar 1000 veces en el futuro. Es realmente una inversión. Nuestro objetivo es difundirlo y exportarlo a otras instituciones. Hemos hecho réplicas en otros museos, que es nuestra forma, digamos, de enseñar la metodología que desarrollamos en el Museo ICO en otros museos para demostrar, veis, es posible, personas con autismo y sus familias pueden visitar los museos. Y esto lo que te garantiza es que el proyecto es sostenible y que es un proyecto que, al margen de la financiación o de la no financiación, es un proyecto que puede seguir perviviendo, porque ya hay voz en la calle y ya hay una comunidad creada. Ahora el reto de todos es apoyar esta comunidad para que no muera, para que cada vez se haga más fuerte, para que se mueva a diferentes instituciones y para que quizás dentro de un año, si volvemos a repetir esa experiencia de salir en el programa de la aventura del saber, no sea para justificar por qué es necesario, sino sea para contar los logros alcanzados y cuántos somos, ¿no? ¿Quién más se ha sumado a partir de ahora a esta iniciativa, ¿no?